Hablemos de solidificación. La solidificación es un proceso que consta de una transición de fase líquida a sólida en materiales que necesitan ser procesados, fundidos o controlados para algún uso en específico. Para muchos interesados en esto, la solidificación es un proceso importante en la actualidad, pues materiales como los vidrios, los polímeros o los metales necesitan solidificarse porque en diversos procesos se funden a conveniencia. Es por eso que en primera instancia necesitaríamos explicar algunos puntos básicos para comprender mejor este suceso y hacerlo más entendible. Entonces, contextualicemos. Comúnmente se espera que un líquido se solidifique justo por debajo de la temperatura de fusión. Esto tiene un total y entero sentido porque sería improbable solidificar un material en la región donde sigue siendo un líquido. Sin embargo, cuando se comienza a formar un sólido, se crea una interfase sólido-líquido que comenzará a aportar información sobre la solidificación. Pero veamos. Cuando un material comienza a solidificarse, lo primero que se enuncia es la nucleación. Esta nucleación se refiere a la constitución de los primeros nanocristales del material fundido. Pero para que la nucleación suceda, primero se necesita poner atención al comportamiento de los embriones. Un embrión en este caso es una aglomeración de átomos que forma una partícula sólida diminuta. Esta partícula suele ser bastante inestable ya que se disuelve en la mayoría de los casos, pero cuando el embrión cumple con la condición para convertirse en un núcleo, comenzará el crecimiento del sólido. Mira, cuando se forma un embrión se observan tres cosas: el cambio de energía libre en la superficie, el cambio de energía libre por el volumen y el radio de la partícula. Cuando el radio de la partícula es menor que lo que se conoce como radio crítico, sucede la disolución del embrión. Sin embargo, cuando el radio de la partícula supera el radio crítico, el embrión pasa a ser un núcleo, o sea, un nanocristal. De ahí en adelante, el núcleo comenzará a crecer aglomerando más átomos. Esto es bastante interesante porque los cambios de fase dependen directamente de la temperatura. Es decir, cuando un líquido se transforma en vapor, por ejemplo el agua, se crean primero diminutas burbujas de vapor en el líquido, pero esto no significa que la transformación de fase ocurra. Por lo tanto, necesitamos sobrecalentar el líquido por encima de la temperatura de ebullición para que la transformación suceda. Lo mismo pasa con una transformación de fase líquida a sólida, solo que en este caso necesitamos subenfriar el líquido para que la solidificación ocurra. Entonces esto da paso a lo siguiente. Cuando hablamos de un cambio de fase se debe tomar en cuenta la energía que se tiene en el cambio de estado, es decir, para la fase líquida se tendrá un nivel de energía que será el más alto comparado con la fase sólida. Esta diferencia de energía irá disminuyendo conforme la fase líquida vaya aproximándose a la fase sólida. Por esta razón, se dice que la solidificación se produce en un estado de menor energía. Además, se puede observar que el cambio de energía durante la fase sólida es negativo, pues ahora la fase sólida dispondrá de mayor energía que la fase líquida. Entonces veamos. Cuando ocurre la nucleación se presenta una interfase sólido-líquido que será la región que divida al sólido del líquido. Por lo tanto, directamente dispondrá de una energía que denominaremos energía de superficie libre. Como la energía de superficie libre solo aporta el parámetro energético de la superficie del núcleo, debemos considerar el cambio de energía por unidad de volumen para complementar el cambio de energía total del sólido. Como generalmente el núcleo se analiza de forma esférica, el cambio total de energía será igual al producto del volumen y el cambio de energía del mismo, más el producto del área de la superficie esférica y la energía superficial libre. Este cambio energético total será diferente para todos los materiales, pues tenemos que recordar que las propiedades mecánicas y termodinámicas no son las mismas. Ahora bien, la fase de nucleación suele considerar dos tipos: la nucleación homogénea y la nucleación heterogénea. La nucleación homogénea es una nucleación ideal, casi como la hemos explicado hasta ahora, solo que en este caso, los nanocristales solidificados considerados son homogéneos. Incluso su radio crítico puede considerarse matemáticamente, así como el cambio de energía libre. Por otro lado, la nucleación heterogénea se comporta en términos reales, pues esta nucleación suele darse tras utilizar superficies, impurezas o agentes de apalancamiento para facilitar su crecimiento. Descrito de un modo más simple, la nucleación heterogénea hace uso de algunas superficies para disminuir el tamaño del radio crítico y así disponer de menor energía para que la nucleación se facilite. Como ya lo dijimos anteriormente, la solidificación es un proceso importante, pues además de ser un factor primordial en la manufactura de diversos materiales, se puede agregar que de esta depende el orden y arreglo atómico de los materiales, si nos ponemos un poco estrictos. Además, muchos de los procesos que se llevan a cabo en la actualidad necesitan pasar por este proceso mucho antes de poder involucrarse en otro ámbito, considerándose así una actividad primaria para muchos procesos de manufactura. Aún así, lo que hemos explicado aquí es una parte minúscula sobre este tema, ya que mucha de la información de vanguardia se dispone justamente en los sectores donde este proceso se lleva a cabo. Entonces, como no tenemos nada más que explicar, lo tendremos que dejar hasta acá.